tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sabemos a qué horas usted va a escuchar esto, pero bienvenidos a Ciencia Ficción, donde platicamos de ciencia con los que hacen ficción y platicamos de ficción con los rockstars de la ciencia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, como cada lunes, a una invitada de lujo. Pero ahora sí, que es la rockstars de las rockstars, la doctora Julieta Fierro. Hola Julieta, buenas tardes. Hola, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, pues como saben, cada vez que tenemos a una chica maravillosa aquí en Ciencia Ficción, pues nos aventamos la semblanza. Porque ya saben, nosotras somos fans de la teoría de Marcela Lagarde, que es importante reconocer el trabajo de la mujer en la ciencia y en el arte. Voy a leer brevemente la semblanza que está en la página de astroceuunam.mx, no porque sea mi favorita, sino porque es tan larga la trayectoria de la doctora Julieta, que nos tomaría medio programa. Así que la semblanza de aquí es concisa pero importante. Bueno, la doctora Julieta Fierro es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Ocupa la silla número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Ok. Se dedica a la divulgación, es la forma en la que yo la conocí. Apenas ahora entablo conversación con ella, pero la sigo desde hace algún tiempo en su Twitter. Ha trabajado para exposiciones en museos, ha escrito libros, artículos, participa en programas de radio, de televisión, diseña talleres de ciencia, da conferencias. Ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales, como el premio Kalinga de la UNESCO, el Couple Roberts y las medallas Primo Robis. Seguramente dije las cosas mal, pero bueno. La de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Benito Juárez y la Omecihuatl. Laboratorios, sociedades astronómicas y 3 escuelas llevan actualmente su nombre. Wow, eso de que las escuelas llevan su nombre, yo solo lo vi en Star Trek, con uno de los capitanes, ¿no? Que logra la alianza y las escuelas empiezan a ponerle sus nombres. Así que esto es más real que Star Trek. Es muy bonito lo de los nombres de las escuelas. Es muy emocionante, no te puedes imaginar. Ir a lugares remotos y que pues el pueblo, los maestros o el responsable se vuelquen para hacer una gran fiesta. Bueno, me ha tocado de todo, de niños que bailan, de niños que cantan, que hacen piñatas de planetas, que me escriben cartas. Es muy, muy emocionante. De hecho, justo esa era la pregunta, que si conocías las escuelas, pero creo que ya se respondió sola. Una no, fíjate, una que está en Veracruz no, porque cada vez que he intentado ir a algo sucede y no he podido. Pero pues la maestra de repente me manda preguntas de los niños y yo pues las contesto grabadas y seguimos en contacto. Pero la conocí cuando era jovencita y ahora ya tiene niños y todo. Wow. Bueno, vamos a adentrarnos en el programa porque esto va para que tenemos muy, muy buena charla. He visto, por ejemplo, algunos videos de YouTube. Para Netflix hizo la explicación de Dark, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hay de ciencia ficción en la ciencia real? Empiezo por esa pregunta tan... ¿Qué hay de ciencia ficción en la ciencia real? Pues en principio no hay, porque la ciencia trata de reflejar de alguna manera la realidad. Y aunque la ciencia por definición sabe que no tiene la verdad, es imposible, de hecho hay teoremas matemáticos que lo muestran, pues la ciencia trata de tener verdades parciales y sabe aprender de sus equivocaciones. Así es que pues trata de no ser ficción. Pero la ciencia ficción sí tiene mucho de ciencia.
Pues a veces sí, a veces no, a veces solo es el nombre para hacerlo más emocionante, pero pues no necesariamente ciencia. Pero usan mucho las palabras de la ciencia porque suenan muy interesantes y misteriosas y aventureras. Wow, a ver. Entonces, aquí se van a develar algunos mitos. Vamos a tener nosotros más adelante un programa donde vamos a ver qué hay de qué es lo que la ciencia ha tomado, por ejemplo, de Star Wars. Pero ya desde aquí estamos viendo que hay muchas veces que solo son los nombres, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las pseudociencias, ¿no? Que, por ejemplo, hospital cuántico de no sé qué. Ahí solo está el nombre, pero no hay nada. No sabía que hubiera un hospital cuántico, que demasiado, pues sí es bien nombre. La mecánica cuántica es fabulosa, es totalmente distinta al mundo nuestro macroscópico. Para que te des una idea, si tienes una moneda, pues tú la lanzas y mientras esté en el aire girando, pues es al mismo tiempo águila y sol. Y hasta que no cae, pues no sabes si es águila o sol, pero mientras está volando es las dos cosas. En mecánica cuántica, las partículas y los eventos son inciertos, igual que la moneda de dos caras, pero aquí pueden tener millones de caras los eventos. Así es que la mecánica cuántica es muy distinta a la mecánica nuestra de cada día. Es probabilística. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga águila o sol? O en un dado de 20 caras, ¿cuál es la probabilidad de que te toque 19 o 3? Así es que sí es. Así es que yo, no, si fuera un dueño de un hospital, no le llamaría así, porque ¿cuál es la probabilidad de curarte? Me parecería horripilante. Pero bueno. Bueno, pues hay gente que por leer conceptos o términos más bien de ciencia ya creen que están tratando con gente especializada en el área, ¿no? Pero bueno, entonces, esto del águila, yo no sé de ciencia, pero de pronto me vinieron a la mente dos elementos, ¿no? Pues el conocido que es Schrödinger, ¿no? El gato de Schrödinger, que... Pues es lo mismo, está vivo y está muerto mientras no descubras cómo está. Claro, es lo mismo. Y también un video que alguna vez vi de unas partículas, no sé cómo decirlo, si son partículas o si no son partículas, como errantes, ¿no? Que tienen una reacción si uno las ve y otras si otro si no las ve. Pues así así es todo el mundo subatómico. Si tú lo perturbas, pues ya deja de ser probabilístico y ves que en estado está. Pero mientras no lo perturbes, pues está en todos los estados posibles. Así que así es, todas las partículas, la luz, en fin, todo es así, probabilístico, en el mundo microscópico. Okay. Y bueno, pero ¿tú te enfocas a lo micro o a lo macro? Pues tiene que ver con las dos cosas. El universo surgió de la nada, del vacío. Tú imagínate que tienes una caja y le sacas todo. Eso es imposible porque las paredes de cualquier caja evaporan, pero no se supone que pudiera. De todas maneras quedaría energía en la caja. Por ejemplo, si pudieras soltar una partícula dentro de la caja, pues de todas maneras sentiría la gravedad. O si pones unos imanes en la caja, sentirían la atracción o repulsión entre los imanes. Es decir, los campos de todas las fuerzas de la naturaleza siguen estando en esa caja vacía. Y esto hace que esta energía del vacío esté fluctuando y pueda dar origen a partículas. Por ejemplo, por eso la partícula de Higgs se llama la partícula de Dios, porque vino de la nada. Pero el universo mismo también vino del vacío. Así es que la cosmología, por supuesto, que tiene que ver con este mundo probabilístico. Y nuestro universo es como es de casualidad. Hubiera podido ser pues con una fuerza de gravedad, una constante de gravedad distinta, o
velocidad de la luz distinta o con diferentes tipos de materia de los que tenemos ahora, o en fin, y por eso se habla de los multiversos, es decir, que puede haber universos infinitos y pueden estar gemando universos nuevos en este momento. Así es que sí tiene mucho que ver la física con la astronomía. La astronomía es la física aplicada al resto del universo, la física que conocemos aquí. Ok. Y en astronomía, pues yo la verdad veo que hay muchísima gente ya, no sé, yo se lo atribuyo a la labor de divulgación tan grande que hacen gente como tú, que ya hay muchísima gente interesada. Entonces, al haber muchísima gente interesada que se dedica y hace mucha investigación, pues llevamos a una comprensión más amplia de lo que es el universo. Sí, pues por ejemplo en la época de Galileo pues había un puñado de personas haciendo ciencia del universo. En cambio ahora pues somos unos 15,000 astrónomos en el mundo. Estamos en la Unión Astronómica Internacional y ahí pues hay muchísima gente que se dedica no solo al origen del universo, sino a estudiar los diferentes astros. Incluso hay una comisión de nombres para ponerles los nombres. Y por eso hay una estrella Cervantes con planetas que se llaman Dulcineo, Sancho, Rocinante y Quijote. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué poéticos! Entonces la ciencia sí se aprovecha del arte para hacer sus cosas poéticas, aunque no sean los resultados tangibles, por lo menos para darle cierta poética, ¿no?, a la cosa. Por eso Saturno tiene una luna Julieta. ¿Tú crees que es así nada más? No es por mí, es que muchos de los satélites se llaman como personajes de las obras de Shakespeare y por eso pues hay un satélite Julieta. Pero también hay Helena por Helena de Troya y las lunas de Plutón, pues una se llama Caronte, como el barquero de la muerte, y otra Cerbero, como este perro con 3 cabezas que estudiaba el inframundo. Así es que sí, claro, la astronomía se ha nutrido pues desde sus orígenes griegos de la mitología, los nombres de las constelaciones, y pues hay Perseo, hay Andrómeda, y pues sí, la astronomía, claro, que voltea la cara a todo el conocimiento universal, finalmente. Y es que eso nos lleva, por ejemplo, ya en otro capítulo, donde hablábamos de que finalmente al que le gusta el conocimiento, ¿no?, independiente, no quiero entrar como en temas filosóficos, pero sí a la persona que le gusta saber, que le gusta conocer, va a tomar los referentes de lo que tenga y con eso se va a apropiar del conocimiento, ¿no? Pues sí, pero la filosofía moderna es justamente de lo que trata es de buscar maneras de responder preguntas y tener un pensamiento lógico. Ya se parece mucho más a las matemáticas, la filosofía contemporánea, se parece más a la lógica. Ya no es la filosofía del pasado. Antes de seguir un poquito más con esto de la filosofía y la astronomía, me salté una pregunta que es así de ley para todos los que hacen ciencia en este podcast. Y la recordé justo porque estoy viendo un artículo también de Fundación UNAM. Y es, ¿tú en algún momento has hecho arte o tienes una atracción especial por el arte, ya sea como ejecutante o como creadora? Bueno, claro, es todo mundo de alguna manera. Por ejemplo, pues bailé ballet mucho tiempo y mambo, y tenía un grupo de mambo que se llamaba Las Mamberas de Minerva. Wow. Y cuando el Año Internacional de la Física en honor de Galileo, pues mandé a hacer un mambo que se llamaba Y sin embargo se mueve en honor de Galileo. Y pues las Mamberas de Minerva fuimos bailando por el país y fue divertidísimo porque
pues la gente bailaba con nosotras, pero pues como éramos puras viejitas, pues la gente se levantaba a bailar con nosotros. Era un mambo pausadito para que lo pudiéramos seguir. Y bueno, era súper exitoso. Y también tenía un grupo de baile, de ballet clásico, que se llamaba Fase Danza, y pues era fantástico. Por ejemplo, si iba a hablar de astronomía egipcia, pues me llevaba y las bailarinas y bailábamos, simulábamos el río Nilo con telas así gigantes y las bailarinas también interactuaban con el público para hacer experimentos. Y bueno, si una bailarina guapísima se te acerca para que hagas un experimento de ciencia, pues no le puedes decir que no. Era súper divertido, eso me fascinaba. Usar las bailarinas. Es que yo soy de la opinión que el arte como que abre la mente. Y entonces ya relajado es más fácil que la ciencia ingrese a la mente de manera grata. Esa misma conclusión me la dio Martín Bonfil. Justo me decía eso, ¿no? Que el arte funciona muchísimo para divulgar la ciencia. Por esto mismo. Sí, no, y la astronomía se presta. Mira, tú puedes escuchar una canción en hebreo, en finlandés, igual no conoces esos idiomas, pero te puede gustar mucho esa canción. Pues la astronomía es igual, en el sentido que son tan maravillosos los objetos celestes. Tú ves una galaxia, un grupo de estrellas, un planeta, y bueno, pues te maravillas. Y tal vez no entiendas qué física está generando sus objetos, pero pues sí te puede fascinar. Y creo que en ese sentido la astronomía facilita el divulgar la ciencia, porque es multidisciplinaria. O sea, no solo te puedes apoyar en el arte, sino en la historia, para ver cómo han evolucionado las ideas, en la geografía, para entender otros mundos, en las matemáticas, la física, la química, en fin, la biología, en busca de vida extraterrestre. Así es que sí, las multidisciplinas ayudan mucho a divulgar el conocimiento. Y esto es muy importante porque finalmente creo que todos nos tenemos como... sentimos cierta atracción por un área determinada, ¿no? Pero anteriormente, bueno, a mí no me tocó, pero yo escuchaba que los equipos de trabajo, cuando yo estaba en la universidad, nos decían nuestros profes, ¿no? Que eran así como solo especialistas del área, ¿no? Por ejemplo, en el área de ingeniería en sistemas, que es donde yo hice mis estudios, pues el equipo de sistemas solo trabajaba el equipo de sistemas. Y actualmente no, actualmente ya casi todos los equipos son súper multidisciplinarios, ya realmente transdisciplinarios, ¿no? Donde la gente de sistemas no está sola, sino también está ahí a lo mejor el de arte, ¿no? Para ya no solo para realizar la estructura y el diseño, sino porque a lo mejor el de arte comprende un poquito más el diseño de la red, etcétera. Aunque la teoría la tenga el ingeniero, pues la parte, no sé, conductual, a lo mejor la tiene otro departamento y otro departamento y otro departamento, y así se va ampliando el conocimiento. Pues es mucho más que eso, ahora se usan las masas. Hay revistas como el New Yorker, por ejemplo, cada semana hace un cartonista una caricatura y le preguntan a todos los lectores que hagan el chiste, que le pongan el pie a la caricatura. Y concursan miles de personas. Y esto hace que el pie pues, pueda ser espectacular, justamente porque no solo es un grupo de decenas de personas, sino pueden ser centenares o miles. Así es que el conocimiento nuevo va a ser de miles de personas y utilizando inteligencia artificial para aprovechar el máximo de talentos. Así es que sí, está cambiando mucho. Y por eso a las mujeres nos interesa tanto que haya más mujeres, bueno, y personas de todos los géneros en la ciencia, justamente para nutrir con otras maneras de pensar nuevo conocimiento. Sí, y luego, bueno,
¿Tú crees que hay forma de construir conocimiento, con el ejemplo que pones, por medio de las redes? Por ejemplo, alguien que no tenga un conocimiento en X cosa, pero sepa de otra, pueda nutrir a lo mejor algún tuit tuyo o algún tuit de algún otro científico más. Sí, como no, hay múltiples ejemplos. Yo recuerdo un ejemplo en una ciudad francesa, donde unos chicos hicieron un grupo así para averiguar qué necesidades había en esa ciudad. Y decidieron que lo que necesitaban eran más bicis, pero no bicis tradicionales, sino bicis para poder usarlas cuando hubiera lluvia y lugares para estacionarse. Y se nutrió de miles de comentarios de muchísimas personas. Y este equipo logró hacer unas bicicletas muy modernas, ya con tecnología pues muy avanzada, totalmente distintas a las de siempre. Así es que sí, cada vez hay más estas interacciones. Ok, bueno, regresemos un poquito. La estética obviamente es importante en una bicicleta. Un poquito al artículo que estaba yo comentando, porque dice, así está el título, yo no lo puse y está en Fundación UNAM. Julieta Fierro, la astrónoma que deseaba ser cirquera. Pues sí, es cierto. Bueno, yo de niña muy chiquita quería ser hada, porque tanta sufrimiento humano me parecía así súper injusto. Y yo pensé que si tuviera una varita mágica, aliviaría el sufrimiento de muchas personas. Y por supuesto que quería ser cirquera, quería volar por un trapecio, y además era la época donde había animales en los circos y yo quería montar elefantes y siempre soñé eso. Y cuando me dieron el premio Kalinga de la UNESCO, que tú ¿podemos interrumpir? Sí, ¿Estamos grabando? Sí, pero adelante. Sí, perdón. Estoy grabando un programa de radio. Dígame. Disculpa, por favor. No te preocupes. Ajá, perdón. Bueno, entonces retomamos, cuando te dieron el premio de la UNESCO. Sí, cuando me dieron el premio Kalinga de la UNESCO, que fue en la India, pues yo me moría de ganas de llegar y montar finalmente. ¿Y si te has subido entonces? No, en la India no. Pero sí me subí en Bueno, pues es que para mí es una de las artes más generosas, ¿no? Bueno, yo mucho tiempo antes de ser solamente escénica me dediqué mucho pero a los zancos. Lo mío era andar en zancos. Ay, qué padre. Y bueno, y sí, ¿no? Esta era la sensación de querer tocar el cielo, de ir más allá. Ok, ahora, tal vez no tengas la respuesta, pero aquí nos gusta mucho meter en problemas a la gente. ¿Por qué todos los niños queremos ser astrónomos o astronautas? Pero yo creo que muchos, no sé si todos. Bueno, pues. Yo creo que justamente por esta belleza del espacio. Yo creo que es lo mismo que todos los niños quieren aprender a cantar o tocar un instrumento. Pues esa maravilla de poder viajar y ver un cometa o una estrella, pues en su imaginario, pues eso es posible y quieren hacer eso. Muy a menudo me preguntan los niños que si he ido al espacio y bueno, ahora cada vez va a ser más fácil que los niños puedan ser astronautas, porque pues estas empresas internacionales, multinacionales y que tienen presupuestos muy altos, tanto privados como gubernamentales, pues están reclutando a los jóvenes talentos de todo el mundo.
necesitan agrónomos para aprender a cultivar en otros mundos, necesitan médicos, especialistas en robots para atender a los enfermos, necesitan chefs espaciales, diseñadores de ropa, en fin, de todas las disciplinas que te puedas imaginar. Así es que pues cada vez va a haber más espacio para jóvenes del mundo en investigación espacial. Fíjate que justo acabo de ver un curso, por ejemplo, en una escuela muy interesante de ahí de la Ciudad de México que se dedica a las artes a partir de la tecnología, y acaban de diseñar el curso de diseño de moda por medio de impresión de 3D con la finalidad de que pues la ropa sea más durable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo no sé si más durable, pero sí que se pueda imprimir en los mundos. Ajá. Y de hecho también, sí, ya se están construyendo impresoras 3D para utilizar suelo tanto lunar como marciano, mezclado con diferentes tipos de pegamentos para construir un montón de cosas en esos lugares, para no tener que transportar todo. Uh-huh. Es decir, para bases, para paneles solares, habitaciones, un montón de tipos de herramientas, en fin, y los astronautas pues ya llevan impresoras 3D para imprimirse una pizza en el espacio. Es decir, sí se está usando mucho esto para investigación, y esto a la larga pues va a traer beneficios prácticos a las personas. Sí, esa es la cosa, o sea que lo que nosotros llegáramos a imaginar, ¿no? Insisto, en la ciencia ficción, pues no está tan lejos, ¿no? A lo mejor no va a ser igual, ¿no? Obviamente, pero sí hay como cositas que pudieran funcionar, ¿no? Hay una pregunta, no sé si tú me la puedes responder, la hacen en Star Trek, pero me quedó como muy, muy grabada. Justo al Capitán Archer, cuando están poniendo los nombres de las escuelas con su nombre, los niños le mandan preguntas, y una de las preguntas que le hacen es, ¿dónde dejan los astronautas todos sus desechos naturales? Pues depende. Algunos los reingresan a la Tierra, y cuando ingresan a la atmósfera se empiezan a friccionar con el aire, y como se mueven a miles de kilómetros por hora, pues se desintegran, se convierten en una estrella fugaz y se deshacen, así es que pues no pasa nada. Okay. O sea que es probable que una estrella fugaz que yo esté viendo en realidad es otra cosa. Todas las estrellas fugaces que tú ves, o lo más probable, bueno, pueden ser meteoritos, pero la gran mayoría son pedazos de cometa que ingresan a la atmósfera. Ok. Los cometas son pues como montañas de hielo, rocas, y se van desintegrando y dejan cachitos a lo largo de su atmósfera, y cuando la Tierra pasa por ahí, ingresan estos pedacitos, se friccionan y se incendian, y pues son desechos que se friccionan, calientan el aire que los rodea y se desintegran. Todos los días caen unas 20 toneladas de materia del espacio a la Tierra, y pues algunos se ven. Y viendo la intensidad de la luz y sus compuestos, pues puedes saber de qué está hecho el objeto que está ingresando. Estoy en shock. Primero por la cantidad, y luego por esta información de que viendo la intensidad podrían ustedes determinar qué estamos viendo en específico. Sí, es como si tú tomas un arcoíris del sol, pues tiene una gama de colores. Uh-huh. Con un disco compacto puedes tomar el arcoíris del fuego de la estufa o de un foco, y cada arcoíris es diferente, depende de la composición química del objeto que está brillando, de su densidad, su temperatura. Así es que los astrónomos lo que más hacemos es eso, se llama espectroscopía. Es decir, medir la calidad de la luz de los astros, cuánta luz roja, cuánta verde, cuánta azul, y de esta manera sabemos sus propiedades, su velocidad, composición química, densidad, temperatura. Okay. Entonces, además de la divulgación y del baile,
¿qué más hace Julieta? Porque veo que tienes todo el día ocupadísimo. Sí, y bueno, ayer, por ejemplo, pues tuve el gratísimo gusto de escuchar al ingreso de Liliana Weinberg a la Academia de la Lengua. Y ser académica de la lengua, pues me da ese privilegio de escuchar a los académicos. Nos reunimos 2 veces al mes y pues los diferentes académicos van leyendo textos de su autoría. Ayer fue una reunión solemne porque fue el ingreso de Liliana y fue súper interesante. Y habló sobre los ensayos, cómo empezaron con Rousseau y otras personas que han hecho ensayos y la manera de redactarlos y lo que ahí se plasma. Así es que estas reuniones de la academia para mí son muy gratas. Y por ejemplo ahora en la FIL de Coahuila pues voy a presentar una colección de libros que hicimos la academia con los SHs para los chavos. Okay. Y bueno, pues eso es bien interesante porque puedo leer a mis compañeros, a los abogados, a los literatos, que siempre es lo más emocionante, poetas, los ensayistas. Pero bueno, entonces, retomando esta cuestión de la transdisciplina, ¿cuál es la importancia de que haya una científica especialista en astronomía en la Academia de la Lengua? Pues yo creo que poca, porque de hecho la lengua franca de la ciencia es el inglés. Así es que la discusión sobre voces de ciencia en la academia pues es limitada. Pero yo creo que está bien que esté yo ahí porque pues siempre estoy tratando de modernizar la academia, de que sea más avanzada, de que haya más mujeres. En fin, yo pienso que debo ser una latita en la academia más que... Bueno. Pero bueno. Pero es que a mí me parece bien que también vayamos construyendo nuestro lenguaje científico, ¿no? Aunque en inglés ya tengamos como el consenso general, no está de más tener nuestras palabritas. No, sí, pues la idea es esa. La idea es que cada cultura pueda educarse de acuerdo a su cultura, justamente. Y la UNESCO ahorita está haciendo un intento de eso, de que sea un derecho humano la educación de por vida y que justamente la educación sea adecuada a la cultura de las diferentes personas. Porque tú aprendes más fácil si el conocimiento se transmite a través de tu cultura. Claro, y es que, por ejemplo, bueno, yo vivo en una ciudad fronteriza. Entonces, normalmente la gente que no vive aquí, ¿no? Que está ya sea en otro país o en otra latitud, da por hecho de que aquí, en mi ciudad, la mayoría somos bilingües. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que la mayoría solo habla una lengua, ¿no? El español. Y sí hay un número más alto que a lo mejor en otras partes del país que habla el inglés, pero aún así no llega a ser la mayoría. Pero hay muchas voces nuevas que están inventando las ciudades fronterizas y por eso la Academia de la Lengua tiene académicos correspondientes que justamente lo que hacen es recoger estas voces y para que estén en los diccionarios. Y tenemos académicos también en los Estados Unidos, justamente porque ellos pueden dar el registro de las voces y como pues ya cada vez va a haber más hispanos en Estados Unidos, pues la evolución de la lengua pues se va a ir hacia estas nuevas voces. Sí, eso sí, sí tenemos bien integrados nuestros pochismos o nuestros chicanismos, eso es definitivo. Incluso hay palabras que están hispanizadas, ¿no? Palabras en inglés que están hispanizadas, que pocos conocen cuál es la palabra en español correcta. Sí, mopear, por ejemplo, para trapear. Es el ejemplo clásico. A nosotros nos encanta cuando los corresponsales del norte nos mandan sus voces. Bueno, todo el mundo se emociona muchísimo porque son bien lindas y necesarias. Sí, entonces, bueno, esa para mí sería la importancia de un científico en la Academia de la Lengua, la generación del lenguaje de la ciencia en español y la divulgación de este mismo lenguaje.
Pues sí, yo creo que es importante que haya divulgación de la ciencia. Yo, el problema que le veo a la divulgación de la ciencia es que no tiene rigor de la ciencia. O sea, la ciencia tiene su fortaleza de la evaluación. Es decir, a mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, si mando un texto a una revista, me evalúan los árbitros, si voy a un congreso, me evalúan los compañeros de congreso, me evalúa mi universidad, me evalúa el CONACYT. Y esto hace que la ciencia sea muy rigurosa. Pero quienes nos dedicamos a la divulgación de la ciencia no estamos habituados a evaluar nuestro trabajo. Entonces yo puedo declararme muy buena divulgadora, simplemente porque yo lo digo, pero eso no es garantía de calidad, es de popularidad o de otra cosa. Así es que yo creo que mientras los divulgadores de la ciencia no nos habituemos a mandar a evaluar nuestro trabajo, pues se va a degradar muy rápidamente esta actividad. Bueno, pero es una actividad que ahorita está teniendo muchísimo auge en nuestro país. Sí, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque al inicio los divulgadores pues veníamos del mundo de las ciencias básicas. Y entonces estábamos muy habituados al rigor de la evaluación. Pero cada vez hay más personas que desconocen la ciencia y que creen que la están transmitiendo de manera correcta. Y no necesariamente es el caso si no tienes el conocimiento previo. Sí, y justo hace una semana o dos, me parece, la Embajada de Estados Unidos en México realizó una especie de conversatorios con diferentes divulgadores científicos, pero específicamente como para periodistas. Entonces, eso me pareció muy interesante porque uno de los temas que se habló es justo que no hay, por ejemplo, periodistas de ciencia como tal, o sea, que se especialicen en el área. Y entonces, la nota que tú vas a meter en tu diario, en tu noticiero, en lo que sea, pues carece del rigor, porque el periodista no está especializado en eso. Sí, yo me imagino que esto es muy grave ahora con el COVID, que pululan las noticias falsas porque muchas veces quienes levantan las notas pues no tienen el bagaje para entender lo que está pasando en el mundo de la medicina y de la prevención. Sí, y que además, por ejemplo, los textos académicos, científicos publicados en las revistas, pues sí es un lenguaje diferente, la verdad. O sea, yo medio me he metido a algunos y hay cosas que digo, es que esto yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y por eso es tan importante que haya divulgadores que entiendan el lenguaje científico y lo puedan traducir al lenguaje llano. Pero para eso hay que tener el conocimiento científico. Y para eso tenemos a los científicos divulgadores. Pues mira, se han hecho muchos estudios y lo que funciona mejor es tener grupos de personas. Okay. Porque el científico no necesariamente puede utilizar el lenguaje llano. El comunicador no necesariamente sabe de ciencia, pero si se forman grupos, pues se puede lograr transmitir el conocimiento. Lo que tú decías con esta persona diseñadora. Ajá. Bueno, sí, si transmites ciencia y además utilizas medios estéticos para hacerlo, pues le va a dar mucho más encanto y valor y la gente lo va a recibir con más agrado. Ok, vamos bien. Ahora, ¿qué tan complejo es hacerlo en México? En este sentido, en el sentido de que, por ejemplo, la mayor fuerza de la divulgación, de esto es de forma personal, ¿no? Que yo he visto está en las redes sociales, pero no todo nuestro país tiene acceso, por ejemplo, a esto. No sé, yo cuando era directora de Universum traté de hacer una encuesta de este estilo. CONACYT empezó a hacerla, pero nunca la terminó, así es que no sabemos cuál es el estado del arte de la divulgación en México.
no sabemos cuántos divulgadores hay, a qué se dedican. Hay varias sociedades de divulgadores, pero no hay encuentros entre ambos. Así es que creo que no sabemos la respuesta a tu pregunta, que es perfectamente válida. Órale, o sea, pues está interesante, ¿no? Porque entonces ahí estamos viendo algo, una laguna que a lo mejor es importante empezar a rescatar. Claro. Bueno, y entonces... Además es muy importante porque CONACYT ya está interesado en que haya más divulgación de la ciencia. Y para esto pues va a ser necesario hacer un estudio de qué hay y buscar maneras de evaluar esa divulgación para que sea rigurosa. Claro, a nosotros nos pasó en teatro, como en el Congreso Nacional de Teatro, hace ya muchos años, bueno, no muchos, no, unos 3, 4, empezamos a hablar de que siempre nuestras políticas laborales están en el suelo, de que a la gente de teatro nos va muy mal en cuestión de políticas culturales, de políticas laborales, de gestión de recursos, etcétera. Pero no dejaba de ser una especulación, porque hablábamos cada quien desde nuestra propia experiencia. Y hasta hace unos 3, 4 años nos estamos como enfocando a hacer un estudio, un directorio, encuestas, entrevistas, que nos digan si realmente esto sucede o es parte de nuestra propia imaginación o algo que traemos arrastrando de lo que nos dicen que es, pero que no ha sido. O sea, no lo sabemos, lo decimos, lo especulamos, pero apenas nos estamos enfocando en hacer los estudios. Pues en cuanto avancen, ¿por qué no se pone en contacto con Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura? Y yo creo que a ella le interesaría muchísimo el estudio que están haciendo ustedes. Desde la definición que es teatro, cómo se evalúa una obra, la diversidad que existe y además los ejemplos de éxito y el tipo de apoyo que necesitarían para continuar con esta actividad, que es pues, muy importante, obviamente. Claro, porque, por ejemplo, el arte no funciona como la ciencia, es decir, nosotros no tenemos una evaluación por pares a menos de que haya un festival o un concurso propiamente, ¿no? Pero fuera de eso no hay, o sea, nuestra evaluación directa o nuestra validación viene directamente del público. Y eso es muy bonito, pero al mismo tiempo es muy peligroso. O sea, es muy bonito porque finalmente el arte el arte es colectivo, el arte viene de la gente y la misma comunidad va gestando sus propios recursos artísticos, pero también es muy peligroso porque pues caemos de pronto en ciertos vicios, ¿no? Pero hay críticos de arte y en principio ellos tendrían más elementos para evaluar una puesta en escena. Ajá, entonces son preguntas que nos estamos haciendo constantemente. Bueno, tal vez se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero pues yo apenas que estoy entrando al área de la investigación como tal. Las estoy escuchando, que son justo eso, ¿no? ¿Cuáles son entonces los criterios que vamos a utilizar para evaluar los proyectos? Y van desde cosas bien estrictas y simples, ¿no? Como un plan de apoyos, o sea, estás realmente dado de alta en Hacienda, tienes toda la estructura económica, etcétera, personal, hasta ya cosas como bien profundas, ¿no? ¿Qué es? Pues yo me acercaría, Alejandra, porque con la Junta, como sabes, en alguna época dio becas. Ahora se han reducido mucho con esta administración, pero es posible que en el futuro vuelva a haber. Y ellos tienen mecanismos de evaluación. Sería muy interesante que averiguaran cuáles son y cómo funcionan. Sí, o sea, igual existen, ¿no? Pero siempre los estamos como cuestionando. Pero, o sea, es parte de... Pero eso enriquecería. O sea, si ustedes ven los mecanismos de evaluación y consideran que no son acertados por lo que sea, pues justamente ustedes podrían nutrir a estos órganos evaluadores
con ideas modernas, con criterios que hacen falta, con necesidades que ustedes ven que la Secretaría de Cultura podría ayudarles para facilitar su trabajo como artistas. Así es que yo me acercaría a ellos. Sí, entonces, pues es lo que estamos haciendo y todavía estamos ahí en una garra del chongo como siempre, pero bueno, pero ahí estamos. Pero me parece que ese tipo de elementos son los que de alguna forma les robamos al proceso científico, porque el proceso artístico no lo tiene, o no lo tenía, pues, pero ya lo estamos adoptando. Se los estamos robando a ustedes. Pues sí, qué bueno. Hay cosas como la palabra que por fortuna son gratis y se van a robarse las palabras. Así es que qué bueno que el arte también es así. Y entonces, pues a mí me gusta muchísimo esta parte de robar, ¿no? De que nosotros les robamos a ustedes, pero también me gusta muchísimo saber que ustedes nos roban cosas, digo, de forma entre comillas, porque la cultura es general, ¿no? Y es de todos, y eso es lo rico del conocimiento, que es de todos. Al saber, por ejemplo, que las lunas tienen nombres de personajes de Shakespeare, ¿no? Que soy súper fan de Shakespeare. Pregunta seria. Ese es como su nombre, es como en las plantas, ¿no? Que tienen como su nombre general, su nombre genérico común, pero aparte su nombre científico, o así se llaman, tal cual, ¿no? Así se llaman, tal cual. O sea, no se llaman así como que AX91. Miranda, Oberón, Cook, se llaman así como los personajes de la Tempestad de Shakespeare, que son los satélites de Urano. Sigo en shock, pero de felicidad. ¿Qué necesitamos para, bueno, ya vimos que el estudio, pero para llegar a los niños? Veo que te enfocas muchísimo en los niños. Me gusta platicar con los niños porque son espontáneos y tienen preguntas, no les da pena preguntar. El público que más trabajo me cuesta suele ser los de bachillerato, porque pues muchos chicos quieren presumir de que saben mucho y entonces hacen preguntas más bien para ligarse a la chava de punto. Sí. Entonces por eso me gustan mucho los niños. Y el público que prefiero es el de secundaria, porque siento que es el más descuidado. Siento que en la primaria todavía los papás están muy atentos a sus hijos y en la prepa pues finalmente ya van siendo adultos los alumnos. Pero en la secundaria siento más problemas, más tristezas, más conflictos y siento que son más desafortunados los planes y programas de estudio. Así es que es donde más me gusta ir, pero por la misma estructura tan complicada de la secundaria es donde menos me invitan. Y eso me da tristeza porque es lo que más disfruto, donde realmente hago falta. Y me parece muy, muy cierto lo que dices, porque los programas de estudio de secundaria te los pintan, bueno, específicamente en el área de ciencias, como muy fuertes, ¿no? Como es algo que tienes que aprender porque es así, ya es así, ya es así. Y es como el brinco. Y finalmente en la prepa vuelves a ver esto. Pero en la secundaria, en la edad que tienes, con los cambios que tienes y además esta cosa que te dicen, ¿no? Que tienes que ser buen alumno independientemente de lo que eso signifique. La presión, vaya, de ser buen alumno, de no reprobar, pero también la presión de los amiguitos, la presión de ser adulto y seguir teniendo sentimientos de niño, sí está muy fuerte. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo si fuera secretaria de Educación, haría un año más de primaria y la secundaria sería 2 años nada más. Y serían puras materias interesantes para los adolescentes. Psicología, qué les está pasando, paseos,
música, pintura, baile, relaciones sociales, es decir, solamente talleres donde ellos hagan cosas, donde no tengan que memorizar absolutamente nada. Y después ya darles su título de adulto y ya que se vayan a la prepa. Es decir, yo creo que tienes razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La segunda, y debería haber materias de psicología. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ya me cae mal mi mamá? ¿Por qué me gusta el muchachito aquel? En fin, o sea, que tuviera que ver con la realidad de los adolescentes. Y además esta cuestión memorística, muchas veces de la secundaria, por los maestros que tienen que moverse de una secundaria a otra, pues les da tiempo de llegar a dictar y no de realmente hacer un esfuerzo, digo, no es culpa de nadie, para que los chicos comprendan los conceptos. Yo me di cuenta de esto ahora con la pandemia, cuando los funcionarios públicos no podían leer las gráficas. No podían. Se ve que nunca les dijeron, miren, en matemáticas, una forma fácil y elegante de entender las cosas es hacer un dibujito. Pero no, se ve que los hicieron memorizar cosas de álgebra y de geometría que no entendían para nada. Y fue, digo, para mí fue así como un golpe en la cara de decir que bárbaros, pobres personas que tienen que explicar algo que se ve que no aprendieron porque nunca les explicaron para qué les estaban enseñando eso, ni se los enseñaron de manera adecuada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también, el cambio que yo haría, por ejemplo, en secundaria, sí sería, estoy totalmente de acuerdo, un año más de primaria y la secundaria sería como el entendimiento de mí mismo y el asombro. O sea, es decir, yo a lo mejor no me adentraría en explicar la teoría de la gravedad, sino más bien en el asombro. Mira, la gravedad provoca esto, ¿no? O así es el cosmos, este es el asombro. ¿Para qué? Para que entonces ya cultives la curiosidad y ya entonces ya que ya entres a la prepa, que ya digas, mira, es que a mí me asombró muchísimo esto. Pues mira, para esto hay una fórmula que lo explica. Sí, yo creo que tienes razón. Regresar a la curiosidad, no matarla, que es lo que sucede muchas veces en el sistema escolarizado. Sí, y que ahora en la pandemia también fue muy difícil para muchos estudiantes, ¿no? Fue devastador, verdaderamente. Yo entiendo por qué el presidente quiere que los niños regresen a las escuelas, porque el daño para los niños ha sido mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar. El aislamiento, el haber perdido un año de escuela, pues es trágico. O sea, la recuperación va a ser muy lenta. Sí, ojalá haya más vacunas pronto para que más personas estén vacunadas y estemos protegidos todos. Sí. Y bueno, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero cortar porque la verdad estoy disfrutando muchísimo esta charla. Pero me gustaría más bien como empezar a hacer la conclusión. Yo de esta charla me llevo muchísimas cosas. Por ejemplo, yo podría concluir con que no hay que perder el rigor en la divulgación, sería lo primero. Verificar donde todavía tenemos lagunas para empezar a trabajar en ellas, tanto en ciencia como en arte. El trabajo multidisciplinario es lo que nos está enriqueciendo. ¿Y qué otra? Bueno, en general esas serían como mis conclusiones de esta charla. ¿Cuáles serían las tuyas? Pues que me encantó conocerte. Te deseo que te vaya muy bien en la vida, que sigas impulsando las artes que son más importantes que nunca ahora para aliviar esta pandemia. Un abrazo a ti, a quien te ayuda a hacer esta transmisión, a tus escuchas y que pronto recuperen su libertad. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo aquí ya te dejo las llaves para cuando quieras venir a hablar de lo que sea, de verdad este espacio es tuyo. Me encantó y esperamos pronto pues ya
que pase esto dentro de otro año. Año y medio más o menos. Año y medio, más o menos, pues. Ten que tener paciencia. Te mando un abrazo con todo cariño. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno. Fue muy interesante estar contigo. Adiós. 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 Esto, queridos, fue Ciencia Ficción. Estamos con los rockstars de la ciencia y de la ficción. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes.